Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a la casa del Señor, y seguiremos avanzando en nuestra serie de predicaciones en el libro de Jonás. Por favor, les ruego que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás para poder reflexionar en los versículos del 7 al 16. Del 7 al 16. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración, que el Señor nos dirija, nos guíe, nos hable por medio de su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por todo el tiempo en que tú nos hablas, oh Dios. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú no callabas. Hablabas a tu pueblo por medio, Señor, de los profetas. Y, Señor, hablabas a aquellos que necesitaban volverse de su maldad por medio de tu palabra. Gracias te damos porque en esta mañana esa palabra, Señor, que tú diste a estos hombres ha quedado registrada, Señor, como testimonio de tu misericordia, como testimonio, Señor, de las oportunidades que tú, Señor, das a todos aquellos a quienes quieres, Señor, mostrarle misericordia. Gracias te doy por este tiempo en tu palabra, en Jonás. Señor, bendice todo lo que vamos a ver en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, la semana pasada nosotros habíamos visto un poquito acerca de la vida de Jonás. Habíamos visto que es un profeta a quien la palabra del Señor se acerca. El Señor se acerca por medio de decirle: Jonás, necesito que vayas a Nínive a predicar a mi pueblo. O no a mi pueblo, pero sí a un pueblo que necesitaba volverse de su maldad y volverse de su pecado. Pero Jonás, como estaba resentido y tenía pues bastante amargura en su corazón con respecto a este pueblo que era enemigo de los israelitas, Jonás endurece su corazón. La Biblia nos enseña que él no quiere salir a predicar a este pueblo llamado Nínive, o a esta ciudad llamada Nínive. Y esta ciudad era la capital de un imperio que se llamaba el Imperio Asirio. Y este imperio los había cautivado, les había hecho la vida imposible, los había humillado. Y Jonás lo mínimo que espera es juicio de Dios y justicia de Dios para ese pueblo. Jonás no quiere que ese pueblo reciba la palabra de Dios para que se arrepientan. Entonces vemos a Jonás queriendo huir de la presencia de Jehová. Pero habíamos visto en la palabra del Señor que ¿quién puede huir de la presencia de Jehová si el Señor está en todos lados? Como dice el salmista: si yo me quisiera esconder en lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si yo quisiera meterme en lo más profundo del infierno, del Seol, ahí está tu presencia. No puedo esconderme de ti. Pero Jonás pretendía huir de la presencia de Dios. Luego vamos a ver que el Señor lo persigue. No puede salir de su propósito, no puede huir de su presencia. Y el Señor en esta palabra que nos ha dejado aquí, vemos que lo disciplina. Y una de las cosas que habíamos visto la semana pasada es que el Señor disciplina a todos aquellos a quienes tiene por hijos. El Señor disciplina a todos aquellos a quienes recibe por hijos. Por eso debemos sentirnos objetos del amor del Señor si sabemos que el Señor nos disciplina. Porque si nos disciplina es porque el Señor nos ama. Y el día de hoy quisiera enfocar esta segunda parte y decir que no podemos huir de Dios. Ya hemos visto que la presencia del Señor está en todo momento y en todo lugar. Pero a veces, hermanos, sí podemos huir de cosas que el Señor nos pide. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos
está hablando y nos está mostrando algo en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos hacer, por ejemplo. O debemos de pronto cambiar, o de pronto debemos arrepentirnos, y nosotros, aunque no huimos de la presencia de Jehová, sí huimos de hacer lo que Dios nos dice. Y estamos entonces como Jonás, huyendo de un lado para otro para hacer lo que nosotros queremos. A veces esto puede ser de pronto aferrarnos al orgullo. Hemos hablado mucho del orgullo, porque el pueblo de Israel es un pueblo muy orgulloso, pero no solamente Israel, tú y yo también somos orgullosos. El Señor nos dice en esta mañana que tú y yo también somos orgullosos, así que no lo veas a Israel como orgulloso, porque tú también eres orgulloso y yo también. Y el propósito de este pasaje es que nosotros empecemos a identificar los pecados en nuestra vida para apartarnos y hacer lo que Dios nos pide. En lugar de ir a Nínive, probablemente estamos buscando un lugar como Tarsis para acomodarnos, y eso es lo que quiere el Señor, que no nos acomodemos en nuestro orgullo y en nuestro pecado. La primera cosa que quiero mencionar de este pasaje, hermanos, es que el Dios que nos ama no dejará que nuestro pecado quede en secreto. Eso es lo que vamos a ver en el caso de Jonás. El Dios que nos ama no dejará que nuestro pecado quede en secreto. A veces pretendemos que podemos pecar y podemos quedarnos como escondiditos. Pero el Señor, como nos ama, va a sacar a la luz el pecado que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y eso es lo que vemos nosotros en Jonás. Por ejemplo, si vemos el versículo 7 y 8, mire lo que dice: y dijeron cada uno a su compañero. Ya Jonás estaba dentro de este barco, dentro de esta embarcación, rumbo a Tarsis. Y los marineros se preguntaban por qué había sobrevenido esta tempestad. Seguramente, como ellos eran expertos en el tema de la navegación, sabían que no era tiempo de tempestad, que no había una razón lógica para que se haya levantado una tempestad. Entonces dice: ¿qué ha sucedido? ¿Por qué es que estamos viendo un mal tiempo en una época o en una temporada donde no debería haber mal tiempo? Entonces dijeron cada uno a su compañero: hagamos una cosa, echemos suertes y veamos sobre quién cae la suerte y quién ha pecado o quién está haciendo cosas que han enfurecido a los dioses. Recuerden que ellos eran paganos. Entonces había esta creencia de que por medio de echar suertes, los dioses iban a revelar quién era el culpable por las cosas malas que están sucediendo. Entonces ellos hicieron eso, ¿no? Echaron suertes. ¿Para qué? Dice: para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Se dan cuenta? Por medio de echar suertes, a quien le caía la suerte, ellos le iban a culpar. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás. Estaba Jonás también ahí. El capitán, dice, el patrón de la nave o el patrón de la embarcación lo había levantado. Levántate, ¿qué te pasa? Tú que estás durmiendo. Y Jonás estaba dentro de ese grupo a quienes estaban buscando para ver quién había pecado, quién había hecho algo malo. Entonces la suerte cayó sobre Jonás. Miren, Jonás se queda sorprendido. Jonás pensaba que en ese barco, como nadie lo conocía, como nadie sabía que de pronto él tenía que irse a Nínive, dice: aquí nadie me va a decir nada. En el versículo 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. La suerte ha caído sobre ti. Ahora sí, dinos qué ha pasado. ¿Por qué es que está pasando esto? ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Fíjense ustedes. Por eso nosotros decimos que el pecado de Jonás no iba a quedar en secreto, porque el Señor
lo va a revelar. La palabra del Señor dice que no hay ninguna cosa escondida que quede escondida y que luego no venga o no salga a la luz. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha gente que viviendo por muchos años en pecado, en algún momento de su vida, siempre se descubre que está haciendo algo malo. Cuando una persona peca, cuando una persona hace todo en oculto, cuando una persona intenta, hermanos, ver la mejor manera de esconder su pecado, siempre falla en algo y siempre lo descubren, siempre es descubierto. Han habido muchos pastores a lo largo de la historia que han tratado de hacer las cosas tan bien para que su pecado no salga, pero después de unos años su pecado sale a la luz y eso es muy triste. No hay, hermanos, absolutamente nadie que se burle de la justicia del Señor. Y si Dios nos ama, así como Dios nos disciplina, tampoco dejará que nuestro pecado quede en secreto. Jonás pensaba que nadie lo iba a descubrir de esto que estaba haciendo. Pero algo que debemos entender, hermanos, es que a veces Dios guía todas estas situaciones, aunque en este caso eran prácticas paganas. Imagínense, Dios no está tirando los dados para ver qué es lo que hace, ni tampoco le pide a sus hijos que jueguen a la suerte para saber qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos su palabra para conocer lo que Dios quiere. Nosotros no vamos a tirar los dados para ver qué es lo que debemos hacer, pero aún en esa situación Dios estaba mostrando que es soberano, que Él está en control de todo, que Él es superior a los pensamientos y a las acciones de los hombres. Y Jonás no iba a quedar desapercibido. Jonás quería persistir en ese pecado. Y fíjense lo que pasa cuando nosotros queremos persistir en un pecado. Y uno se aferra ahí. Y uno no quiere soltarse de eso. Pero el Señor le muestra que Él es más grande que su sabiduría. Jonás quería vivir en su propia sabiduría. Creía que podía vivir en desobediencia por mucho tiempo, por largo tiempo. A veces nosotros pensamos o pretendemos que podemos vivir en desobediencia por bastante tiempo. Algún día me voy a arrepentir. Algún día voy a dejar esta actitud. Algún día voy a perdonar. Algún día voy a dejar la inmoralidad. Pero hermanos, las cosas no se dan como nosotros queremos. Y Dios confronta la desobediencia del profeta, esta desobediencia en la que él quería persistir. Lo triste de todo esto es que su desobediencia no solamente le estaba afectando a él, su desobediencia también le estaba afectando a otros. A causa de su desobediencia, otros o la vida de otros estaba puesta en riesgo. Había el riesgo de que toda esa embarcación se quiebre, se rompa y todos mueran en el océano. Veamos los versos del 9 al 10. ¿Y qué les responde Jonás? Cuando ellos le preguntaron de dónde eres, a qué te dedicas, qué haces. Él les respondió, dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. A ver, un ratito, ¿cómo es eso de que eres hebreo y que temes a Jehová? Temes a Jehová, pero en su corazón había rebeldía. ¿Cómo es eso? O sea que de boca para afuera, a veces, hermanos, podemos caer en la tentación de decir que amamos al Señor. De boca para afuera, Jonás estaba diciendo, yo temo al Señor. Pero qué contradictorio. Porque les dice que está temiendo al Señor, que obedece al Señor. Porque temer al Señor es respetar su palabra. Temer al Señor es obedecer sus mandatos. Temer al Señor es ser sensible a lo que dice Dios, no a lo que me habla mi corazón. Porque mi corazón me va a decir muchas cosas que yo debo hacer.
Mi corazón me va a guiar a apartarme del Señor. Pero el que teme al Señor renuncia a lo que le dice o lo que le dicta su corazón. Y hasta que mi corazón no me haga sentir un poco más tranquilo, yo voy a seguir en lo que mi corazón dice. A veces, hermanos, tenemos más temor a lo que dice nuestro corazón que a lo que dice el Señor. Y esto no podía seguir así. Temo a Jehová, ¿cómo es eso? Él es Dios de los cielos, ¿cómo es eso que Él es Dios de los cielos? Y si Él es Dios de los cielos, deberías tener gran reverencia delante de ese Dios. Él es Dios grande, es el Dios que hizo los cielos, es el que hizo el mar, es el que tiene autoridad sobre todas estas cosas. Y aquellos hombres temieron sobremanera, dice, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto entonces? Parecían ellos los pastores de Jonás. Imagínense, hombres paganos. Tenían mayor sabiduría que Jonás. Pero ¿cómo te atreves a tener un Dios que es el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de la naturaleza? Y deberías tener mayor temor. Ellos temieron, dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos ahora, ¿qué pasó? Sabían que huía ¿de dónde? De la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Algunas veces, hermanos, hemos mencionado, gracias al Señor, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pecado, el orgullo y la soberbia nos hace perder toda coherencia y toda razón. Nos hace perder toda coherencia y toda razón. No tenía lógica lo que Jonás estaba diciendo. Estaba hablando de un Dios grande. El día de hoy hemos cantado cuán grande es Él. Cuidado nos pasa lo que a Jonás le pasa. Porque cantamos que Dios es grande. Cantamos que es el Dios que adoramos. Cantamos que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿cómo están nuestras vidas allá afuera? ¿Cómo está mi corazón? Estamos reconociendo también con nuestro corazón, con nuestra vida, nuestra manera de actuar, que Él es grande, que Él es Dios grande, que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo puede ser posible que si temía a Jehová, ahora se encuentre huyendo de su voluntad? Ahora se encuentre desobedeciendo y no quiera seguir lo que le había dicho el Señor. Esto no es nada coherente, no tiene lógica, no tiene razón. El Señor ya les había dicho, y lo mismo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes de boca para afuera son buenos, de boca para afuera sus labios dicen cosas lindas, de boca para afuera, de labios para afuera, ustedes solamente son buenos para hablar, pero su corazón está apartado de mis caminos, está apartado de mis leyes. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, y si lo que hacemos tiene verdadera coherencia con lo que nosotros decimos. A veces podemos ser buenos conocedores de la Biblia. A veces podemos ser buenos intérpretes de la ley. A veces podemos haber escuchado la sana doctrina por muchos años. Pero a veces eso no significa que se va a traducir en un corazón temeroso del Señor. En el caso de Jonás tenía conocimiento de quién era Dios.
Pero ese conocimiento no se traduce en obediencia. Ese conocimiento simplemente se queda ahí y vive una vida que no es sincera, no es transparente delante del Señor. Pero es interesante ver la diferencia entre la actitud de estos hombres que escucharon que el Dios a quien servía Jonás era el Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando ellos escucharon esto, de manera natural se estremecieron, dice el texto. Se estremecieron, dice que temieron. Cuando un corazón, hermanos, sinceramente se acerca al Señor, se estremece y teme. Cuando nosotros verdaderamente queremos arrepentirnos y buscar al Señor, nos estremecemos y tememos. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. Y metanoia significa cambio de mente, cambio de corazón. Es decir, nosotros andábamos por un camino que no agradaba al Señor. Pero cuando el Señor cambia nuestra mente y cambia nuestro corazón, nosotros regresamos de ese camino para buscar un camino distinto. Por eso decimos que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, porque hay mucha gente que cuando peca llora. Hay mucha gente que cuando peca se lamenta. Hay mucha gente que cuando peca le duele el corazón. Hay mucha gente que cuando peca pide perdón, pero todavía no ha decidido cambiar de rumbo. Arrepentimiento es el cambio de rumbo. El remordimiento no es malo, es bueno. Es necesario que haya tristeza en nuestros corazones, pero después de la tristeza debe venir el cambio. Porque si no, nos vamos a quedar ahí mismo. Mis amados hermanos, este pasaje nos muestra que desobedecer al Señor es lo más grave que nos puede pasar en la vida. Desobedecer a Dios es lo más grave que nos puede pasar en la vida. No un accidente, no una enfermedad, no alguna cosa trágica. Desobedecer a Dios es lo más grave que nos puede pasar en la vida. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Y esa muerte, hermanos, no está hablando simplemente de morir físicamente. Es estar apartados del Señor eternamente y para siempre. Por eso decimos que lo más grave que hizo Jonás aquí es haber decidido permanecer en desobediencia. Dice un comentarista que este pasaje expone así la incoherencia entre profesar temor de Dios y vivir en rebeldía. Miren ustedes, este pasaje expone así la incoherencia entre profesar temor de Dios y vivir en rebeldía, mostrando que la verdadera reverencia al Señor se demuestra no solo con palabras, sino con obediencia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a decidir en esta mañana obedecer al Señor en aquello que Él nos ha venido hablando? En aquello que Él nos ha venido mostrando acerca de nuestra forma de vivir. Lo peor de todo, hermanos, es que la desobediencia de Jonás no solamente estaba afectándole a él por lo malo que estaba haciendo, estaba afectando a aquellos que estaban cerca de él, aquellos que están rodeándole a él. Así mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, esta forma de vivir pecaminosa, esta forma de vivir
de soberbia. Esta forma de vivir alejada del Señor va a afectar a nuestros hijos. Va a afectar a aquellos que están cerca de nosotros. Algunos van a burlarse del Evangelio y van a decir: ¿cómo es eso que tú dices que eres cristiano? Entonces así yo nunca quiero ser cristiano. Prefiero vivir la vida que yo vivo, porque yo creo que los que no somos cristianos vivimos mejor que los cristianos. Así que prefiero no entrar en cosas religiosas, y ya nos tildan como simples religiosos. Vivir de una manera soberbia, hermanos, afecta también a nuestros hijos. Cuando a nosotros nos traen un niño para presentar, uno de los requisitos es que sus padres se comprometan a vivir agradando al Señor, como testimonio para que los niños aprendan la palabra del Señor, para que los niños aprendan observando el comportamiento de ¿quiénes? De sus padres. Cuando nosotros vivimos en desobediencia, no solamente esto nos afecta a nosotros, también afecta a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajos. Lo único que estamos promoviendo es mayor condenación para aquellos que nos ven, porque la gente no va a creer. Porque la gente quiere permanecer en incredulidad a causa de nuestras malas actitudes. Decía el pastor David Mutre en una de sus predicaciones que la vida de santidad, o no hay nada más impactante que una vida de santidad para aquellos a quienes queremos convencer de buscar a Cristo Jesús. No hay nada más impactante que una vida santa, que otros vean en nosotros una vida santa, para que esa vida les impacte, para que esa vida les dé una referencia del milagro que puede hacer Dios en nosotros. Y qué lindo que nos motivemos, hermanos, a la santidad. Porque la santidad tiene que ver también con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con dejar lo malo. La primera enseñanza que nosotros vemos en este pasaje es que el Dios que nos ama no dejará que nuestro pecado quede en secreto. Nos avergonzará. La palabra del Señor dice que Dios a los humildes los exalta, pero al orgulloso mira de lejos, pero también los avergüenza. El pecado, hermanos, trae vergüenza, y Dios que nos ama no dejará. Dios prefiere que nosotros en algún momento de nuestra vida nos veamos avergonzados antes que nuestros corazones y nuestras almas se alejen totalmente de Él. Jonás estaba avergonzado. Habían descubierto su pecado. Le habían dado un tremendo sermón, una sermoneada. Le habían llamado la atención los marineros. Y la segunda enseñanza, hermanos, es que Dios no deja de mostrar su poder y su gracia en los tiempos de disciplina. Dios, por ser un Dios que disciplina, tampoco deja de mostrar su poder y su gracia y su misericordia. Por eso es el Dios que nos ama, es el Dios que nos disciplina con amor. Cuando Dios nos disciplina, Dios nos da a veces duro, pero luego también muestra su poder en medio de la disciplina y su misericordia y su gracia y su bondad. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que todas estas cosas sucedieron para cosas buenas también. Mire lo que dice el versículo 12. Él les respondió: a ver, hagamos una cosa, dice Jonás. Tomadme y echadme al mar. Hagan esto conmigo y van a ver qué es lo que pasa. Tomadme y echadme al mar. ¿Y qué sucederá? El mar se os aquietará.
Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No era casualidad. No era mala suerte, era por su causa. Es por nuestro pecado. ¿Cuándo, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que es por nuestro pecado que a veces suceden cosas malas a otros? Era por la causa de Jonás que esa embarcación se iba a destruir. Así que tómenme y échenme en el mar, porque es por mi causa, es por tu causa, es por nuestra causa, hermanos, que la iglesia no crece. Es por nuestra causa que los incrédulos critican a los evangélicos. Es por nuestra causa. No es por la causa de otros. Mirémonos a nosotros mismos. Es por nuestra causa. Reconozcamos nuestros pecados. Reconozcamos nuestras rebeliones, nuestras soberbias, nuestras arrogancias, nuestros orgullos. El Señor quiere limpiarnos de estas cosas, hermanos. Es por nuestra causa. Así que tómenme, échenme en el mar y van a ver qué es lo que va a pasar. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Si nosotros, hermanos, no reconocemos que es por nuestra causa, si nosotros no reconocemos que es por nuestro pecado, la ira del Señor, hermanos, seguirá estando allí. Su disciplina estará todavía actuando allí. ¿Cuántos de nosotros queremos ver solamente disciplina, disciplina y disciplina? No podemos acostumbrarnos a una vida solamente de disciplina, cuando la vida cristiana es una vida de regocijo, es una vida de plenitud, es una vida de paz, es una vida de disfrutar buenas relaciones con mis hermanos. Pero a veces, hermanos, parece que queremos insistir en la disciplina. Hasta que nosotros no nos arrepintamos de lo malo que estamos haciendo, no veremos buenos o mejores tiempos. Podemos pasar tiempos muy difíciles en este mundo. El problema es cuando estos tiempos difíciles dependen de nuestro pecado. Ahí sí hay un problema. Que el Señor nos ayude a poder testificar, a poder andar en santidad, a poder vivir como es digno de cristianos. La ira del Señor estaba actuando sobre esta embarcación. La palabra del Señor dice que Dios es lento para la ira. Imagínense si Dios es lento para la ira, ¿cómo será cuando sea rápido para la ira? Si Dios es lento para la ira y ya esa embarcación ya mismo se rompe y los vientos se embravecieron y la tempestad se puso incontrolable, ahora ¿cómo sería si Dios fuera rápido para la ira? Habrá un día, hermanos, donde el Señor no será lento para la ira. El Señor será fugaz en su ira. Pero hoy el Señor es lento para la ira. Jonás asume su culpa, considera que no es justo que toda la embarcación perezca por causa de su pecado. Hermanos, no es justo que otros sufran por nuestro pecado. Es muy triste cuando los niños sufren por el pecado de sus padres. Es injusto cuando una esposa llora y llora y tiene el corazón roto por causa de un esposo malo e infiel. Es injusto que cuando por la maldad de gente perversa los niños se volcan a las pandillas.
Los niños se volcan a las drogas. Los niños se volcan a tener un espíritu desobediente y soberbio. Es injusto. Pero lamentablemente los más débiles y los más vulnerables van a aprender y van a ser afectados por estas cosas. Por eso nosotros debemos cambiar, no podemos actuar como actúa la gente que no conoce al Señor. Los hombres, por otro lado, tratan de buscar otra alternativa. Jonás les dice, a ver, si ustedes me echan en el mar se va a quietar. Los marineros no hicieron exactamente eso. Si nosotros nos vemos en el versículo 11, nos vamos a dar cuenta que parece que los marineros se portaron un poco más coherentes. ¿Cómo lo vamos a echar a este hombre? Pobre hombre, si hay tremenda tempestad, lo vamos a echar, se va a morir. Mire lo que dice el versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave ¿a dónde? A tierra. No quisieron obedecer a las palabras de Jonás. Trataron de tener un poco de misericordia con Jonás. Pero ¿qué pasó? ¿Pudieron o no pudieron? Mas no pudieron, dice aquí. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, hermanos. ¿Cuáles son las alternativas que nosotros buscamos cuando el Señor nos dice que solamente hay un camino a nuestra restauración espiritual? ¿Cuáles son las diferentes alternativas que a veces queremos encontrar cuando la solución a nuestro problema espiritual es solo uno? El arrepentimiento. Estos hombres no quisieron oír la palabra de Jonás. Trataron de buscar otras alternativas, pero lo que hicieron más bien repercute en algo peor. El mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, dice aquí. Hay mucha gente que decide en su corazón volcarse contra el Señor. Nos resentimos contra el Señor. Y decimos, Dios permitió esto en mi vida, así que yo ya no le voy a servir. Así que no vale la pena que yo le entregue todo al Señor. Porque fue el Señor el que me quitó esto. ¿O fue el Señor el que permitió esto? Y si no nos resentimos con el Señor, en el mejor de los casos nos resentimos con otro. Y nos aferramos a ese resentimiento. Y le decimos al Señor, mira Señor, yo no voy a obedecer lo que tú me dices en tu palabra porque esa persona fue la que me ofendió. Señor, yo no voy a hacer lo que me dice tu palabra porque esa persona no cambia. Yo no voy a hacer, Señor, lo que me dice tu palabra porque por la culpa de esa persona yo estoy como estoy. O nos resentimos con Dios o también nos resentimos con la gente. Y eso es buscar alternativas que no nos llevan a la paz, que no nos llevan a estar restaurados espiritualmente. Nos llevan todavía a hundirnos más, hermanos. Actuar en nuestra propia opinión, lo único que nos hace es hundirnos más y más en nuestra falta de paz. Y empezamos a vivir con la presión alta. Y empezamos a vivir con la sangre en el ojo, como le dicen. ¿Por qué? Porque buscamos otras alternativas que no son o que no es lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo viviremos echándole la culpa a otros por nuestra rebeldía? ¿Hasta cuándo recordaremos lo que otros hicieron
en el pasado para nosotros aferrarnos a nuestra soberbia? ¿Hasta cuándo seguiremos con actitudes infantiles? Eso es una actitud infantil, hermanos. ¿Hasta cuándo le tengo que decir al Señor, Señor, yo todavía recuerdo lo que pasó en aquella situación y por eso no te voy a obedecer? Es al Señor a quien obedecemos, es al Señor a quien agradamos. Nosotros no venimos aquí a agradar a una junta directiva. Nosotros no venimos a agradar aquí a un cuerpo de diáconos o no venimos a agradar a un pastor. No vengas a la iglesia a agradar al hombre. Ven a la iglesia con la actitud de recibir la palabra del Señor y agradarle solamente a Él, porque es a Él a quien debemos honrar y tenerlo como digno de vivir una vida totalmente sincera, transparente, santa y limpia. Deja el pecado, dejemos el pecado. No venimos a agradar a los hombres, hermanos. Venimos a agradar al Señor. Estos hombres, por querer agradar a Jonás y no hacer lo que él les había dicho, porque Jonás tenía la razón, tenían que tirarlo al agua. Dios tenía un propósito en el agua con Jonás. Dios iba a mostrar misericordia y gracia con Jonás, no en el barco. ¿En dónde iba a mostrar gracia y misericordia? En el mar. Jonás tenía que sumergirse ahí. Pero cuando nosotros pensamos que somos más inteligentes, más piadosos, más compasivos, más sabios que el Señor, ahí vienen los problemas de nuestra vida. No te equivoques, no nos equivoquemos. No somos más compasivos, ni más amorosos, ni más sabios, ni más inteligentes que el Señor. No lo somos. ¿Hasta cuándo viviremos echando la culpa a otros por nuestro pecado? Responsabilicémonos de nuestro pecado. Lo que hicieron los demás, ellos tendrán que dar cuenta. El pecado de otros, responderán otros por su pecado. Oremos para que ellos también se den cuenta de lo malo que están haciendo. No podemos ser indolentes, indiferentes, hacernos de la vista gorda. No, yo sé que mi hermano está pecando. Doblo rodillas por mi hermano. Si es la oportunidad de poder reunirme con mi hermano y hablar con mi hermano, se puede hacer. Si no lo hay, lo mejor que yo puedo hacer es pedir al Señor por esa persona. Pero yo debo responsabilizarme, ¿por qué? Por mi pecado, por el mío. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cómo se llama mi pecado? ¿Cuál es el nombre y el apellido de mi pecado? Confiéselo. Mi pecado y el nombre y apellido de mi pecado es este. Lo voy a confesar delante de ti, Señor. Porque yo no puedo permanecer en mi pecado por el pecado de otro. Más bien te ruego que tengas misericordia de mi hermano, de mi vecino, de aquel hombre que fue grosero conmigo. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados cuando hay gente a quienes no les podemos responder? Porque nuestra identidad es distinta, es diferente. Quizá cuando no conocíamos al Señor éramos de armas tomar, ¿sí o no? Cuando no conocíamos al Señor éramos capaces de coger un palo, irnos de palazos en la calle, irnos de golpes en la calle. Pero ahora que conocemos al Señor, yo no puedo actuar de la misma forma como otros actúan conmigo. A veces nos pueden insultar. A veces nos pueden, hermanos, romper un retrovisor. ¿Qué voy a hacer yo si soy cristiano? ¿Me voy a levantar también a darle palo al otro? Es triste. En el mundo la gente se sale de los carros y se va de puñeta en la calle. Los cristianos no podemos vivir así, no podemos hacer eso. Nosotros debemos responsabilizarnos de nuestros pecados. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que quieren permanecer en su pecado. No busquemos otras alternativas. ¿Hasta cuándo vamos a vivir echándole la culpa a otros por nuestro pecado?
si nuestro pecado es responsabilidad nuestra? Mire lo que dice el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, los marineros clamando a Jehová. Ahora, los marineros no conocían a Jehová. Los marineros, cuando echaron suerte, ¿a quién iban a pedir consejo? ¿A Jehová o a sus dioses? A sus dioses. Pero ahora, ¿qué están haciendo los marineros? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Hermanos, ¿quieres perecer tú por el pecado de otro? Arrepiéntete de tu pecado, záfate. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, dice aquí. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Nuevamente vemos la soberanía del Señor. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y el mar qué pasó? Finalmente, cuando desistieron de andar en su propia sabiduría, la tormenta se fue. Vino la paz. ¿Cuántos de nosotros queremos experimentar la paz de Dios en nuestras vidas? Amén. Pero no caminemos en nuestras propias alternativas. No camines en tu propia sabiduría. No andes en tu propia prudencia. No te aferres a tus propios pensamientos y a tu corazón. Porque engañoso y perverso es el corazón. No podemos confiar en nuestro corazón. Hace mucho tiempo atrás hemos predicado que el día de hoy mucha gente dice, cree en ti, confía en ti, consiéntete a ti, mímate a ti. No mimes a tu corazón, no confíes en tu corazón, no le creas a tu corazón, dice el Señor. No importa lo que diga la filosofía de este mundo. No confíes en ti, confía en lo que dice la palabra del Señor y tendrás paz. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Que si nosotros ponemos delante del Señor nuestras oraciones, nuestros ruegos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas enfermedades vienen a nuestro cuerpo, hermanos, por no tener paz en nuestra vida? Finalmente obedecieron, finalmente se rindieron al Señor, finalmente hicieron lo que Dios quería que ellos hagan. Y dice que en versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estaba enfurecido. Si no hay arrepentimiento en nuestra vida, hermanos, no va a haber paz. No importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, no tendremos paz. Hay mucha gente que para sentir paz en su corazón o pretender sentir paz en su corazón cuando tiene un conflicto en la iglesia, ¿qué dice? Me voy de la iglesia. Ya no voy a ver esos hermanos conflictivos, molestosos. Ya no voy a ver esa persona que me caía mal. Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, hermanos, no vamos a tener paz. Hay gente que para supuestamente sentir paz se divorcia. Y dice, ya no quiero ver esa mujer que me atormenta todos los días. O la mujer dice, ya no quiero ver ese hombre que no es detallista, no es cariñoso.
Creo que voy a sentir paz cuando me divorcie de ese hombre. Y eso es tomar alternativas que no las da el Señor. La gente quiere irse de la iglesia, la gente quiere irse de su hogar, la gente quiere desertar de su trabajo con tal de sentir paz. Pero lo que no sabemos a veces, o lo que nos olvidamos, es que la paz no viene por andar en nuestra propia sabiduría. La paz viene cuando obedecemos al Señor y en medio del conflicto descansamos en Él. Hermanos, ¿cuándo vamos a huir de los conflictos? ¿Cuándo no vamos a andar en algún conflicto? ¿Cuándo no vamos a andar en situaciones difíciles? Toda la vida no podemos salir de este mundo. Por eso el Señor, en su oración por sus discípulos, antes de irse de este mundo, le dice a su Padre: yo no te ruego que los quites de este mundo, te ruego que los guardes del mal. Apartémonos de todo mal. Esa fue la oración del Señor por nosotros. No caminemos en nuestra propia prudencia. Podemos andar resentidos de por vida y no gozaremos la paz del Señor. La paz de Dios, hermanos, llega cuando nos arrepentimos y obedecemos al Señor. Finalmente, la disciplina de Jonás no es para destrucción. Dios no quiere matar a Jonás. No es el propósito de Dios matarlo. No es el propósito del Señor destruirlo. Es corregirlo y traer salvación. Finalmente, la voluntad de Dios terminará cumpliéndose. En nuestra disciplina, Dios nos va a corregir, pero también va a traer bendición, edificación y salvación. Veamos qué sucedió. Mire lo que dice el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová, gloria a Dios. Jonás no los quiso ganar, pero fueron ganados para el Señor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, dice, y ofrecieron, ¿qué hicieron? Ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Y qué más hicieron? Compromisos, votos, promesas. Señor, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú eres el Dios del mar, del cielo y de la tierra, que tú eres Dios altísimo, que tú eres Jehová de los ejércitos, que tú eres el Señor que sana, que tú eres el Señor que libra. Por eso decimos, hermanos, nosotros no venimos a adorar a un Dios ficticio que nos hemos inventado. No es un Dios hecho ni de madera, ni de oro, ni de plata. Es un Dios que a lo largo de la historia nos ha mostrado que es Dios sobre todos los dioses. Él lo ha demostrado, Él ha descendido fuego del cielo. Él ha aquietado las peores tempestades del mar. Él ha traído salvación en medio de un horno de fuego calentado a su máximo potencial. Él es Dios y hará su voluntad en ti. No corras de Él, porque Él terminará ganando. No vas a ganar la competencia con el Señor. No corramos de su voluntad. No corramos, Él nos va a ganar. Dios te alcanzará, te corregirá y traerá salvación a tu vida. No huyas del Señor. Dios no solo estaba llamando a Jonás al arrepentimiento, sino también a todo hombre sobre la tierra. No era solamente a Jonás a quien estaba llamándole para que deje lo malo, también era a esos marineros, también era Nínive. Jonás necesitaba arrepentimiento, los marineros necesitaban arrepentimiento, Nínive necesitaba arrepentimiento.
Y lo interesante es que estos hombres sabiamente no asumieron que todas las cosas que habían sucedido eran casualidad, era la respuesta del Señor. Mis amados hermanos, quisiera concluir este mensaje y decir que temer al Señor no es solamente cantar lindos himnos, lindos coros o hacer lindas oraciones. Es demostrar con acciones concretas una vida sincera, rendida y humillada ante su presencia. La relación con Dios no se trata de bautismos. El día de hoy mucha gente quiere bautizarse. Y está muy bien, es obediencia al Señor. Pero la relación con Dios no se trata del bautismo. Hay mucha gente que es bautizada, hay mucha gente que es miembro de la iglesia, hay mucha gente que es líder en la iglesia, pero que no conocen al Señor en lo absoluto. La vida cristiana no depende o no se sostiene, hermanos, en rituales, en cánticos, en oraciones. Se sostiene de una vida concreta, de una vida que reposa en la voluntad del Señor. No es una vida perfecta. No podemos vivir vidas perfectas, pero al menos nosotros los creyentes no queremos vivir en un pecado que trae imperfección a nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos confiar en el Señor. En la soberanía del Señor y en su infinita misericordia hacia la humanidad, Dios estaba encaminando la desobediencia de Jonás. Dios estaba guiando esta situación que no es agradable delante de Él para hacer algo mejor. No podemos huir del Señor, no podemos ganarle la carrera al Señor. Como dice José a sus hermanos, cuando sus hermanos se presentan delante de Él y andaban avergonzados, no dicen, ¿y ahora qué nos va a decir José? Porque nosotros lo quisimos matar y porque nosotros lo odiábamos y porque lo vendimos. Pero José le dice, tranquilos hermanos, no se quejen, no tengan temor. Ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para mi bien. Dios encaminó la desobediencia de Jonás para el bien de esos marineros y también para el bien del mismo Jonás, a quien luego veremos dentro de un pez. Pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a no huir de las cosas que Dios nos pide y demanda de nosotros, porque Dios nos alcanzará. Dios nos alcanzará. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos por tu infinita bondad en nuestra vida, Señor. Perdónanos porque hemos pretendido, Señor, huir de ti. Pero el día de hoy, Señor, nos hemos dado cuenta que tú eres más rápido que nosotros. Perdónanos, oh Dios, porque a veces queremos escondernos de ti, pero nos hemos dado cuenta por tu palabra que tú eres, Señor, más fuerte que nosotros. Que tú eres el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y nosotros solo somos simple polvo que hoy está aquí y mañana no está. Somos como la flor del campo. Un día está la flor bien bonita, otro día está caída en el piso. Somos como una plantita. Un día está ahí verde, el otro día está aplastada.
está caída. Hoy estamos en la iglesia, mañana podemos estar en otro lado. Hoy estamos en un tremendo trabajo, muy bien remunerado. Mañana podemos estar siendo velados en un ataúd. No somos nada sin ti, Señor. Por eso no queremos vivir sin ti. Padre, ayúdanos a reconocer lo que tú demandas de nosotros. Líbranos de echarte la culpa a ti. Líbranos de responsabilizarte a ti por lo malo que nos va, porque nos va mal por nuestra soberbia y nuestra arrogancia. A Jonás no le fue mal porque se le antojó al Señor mandarle algo malo. Le fue mal por su soberbia, su arrogancia, su dureza de corazón, su falta de dolor ante el pecado de otros. Señor, que podamos dolernos cuando otros pecan en contra de nosotros. Que no nos resintamos cuando otros pecan en contra de nosotros. Que nos cause dolor. Y que sea una razón más para doblar nuestras rodillas delante de ti. Líbranos de todo resentimiento. Líbranos de todo orgullo. Líbranos de toda soberbia, Señor. No será ni la primera ni la última ofensa que hayamos recibido. Mientras estemos en este mundo, Señor, experimentaremos ofensas, aflicciones, dolor y todo tipo de cosas. No nos vas a quitar de este mundo, pero sí líbranos del mal, Señor. Líbranos de la maldad de nuestro corazón, porque a veces, oh Dios, nos acomodamos en lo que desea el corazón. Permítenos acomodarnos a lo que nos dice tu palabra, acomodarnos a lo que es tu voluntad, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.